Hay un libro en la Biblia que durante siglos incomodó a los teólogos. Hubo debates serios sobre si debía estar en el canon sagrado o no. Los rabinos discutieron durante generaciones si sus palabras eran demasiado oscuras, demasiado crudas, demasiado honestas para ser consideradas palabra de Dios. Ese libro es Eclesiastés, y la razón por la que incomodaba no era porque fuera herético, era porque decía en voz alta lo que todos pensamos, pero pocos nos atrevemos a confesar. Piensa en esto un momento. Casi todos los libros del Antiguo Testamento hablan de victorias, de promesas cumplidas, de obediencia que trae bendición, de fe que mueve montañas. Pero Eclesiastés abre con algo completamente diferente. El autor, que se presenta como Coelet, el predicador, el maestro de la asamblea, mira a todo lo que ha logrado, todo lo que ha acumulado, todo lo que ha experimentado, y dice algo que ningún predicador de éxito diría hoy desde un escenario iluminado. Dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. En hebreo la palabra es Hebel, y Hebel no significa exactamente sin valor, como muchas veces se traduce en el sentido de algo despreciable. Hebel es vapor, es neblina. Es ese aliento que sale de tu boca en una mañana fría y que en 2 segundos ya no está. Es algo real, es algo que existe, pero que no puedes agarrar, no puedes conservarlo. Desaparece antes de que te des cuenta de que estaba ahí. Eso es lo que Coelet dice sobre la vida humana vivida sin anclaje en Dios. Y lo que hace que este libro sea un tesoro extraordinario es que no lo dice con cinismo, lo dice con sabiduría, con la voz de alguien que vivió todo, que probó todo, que llegó al fondo de la experiencia humana y que del otro lado encontró algo que sí permanece. Hoy vamos a entrar juntos en ese libro. Vamos a caminar por sus páginas como quien camina por una cueva antigua con una linterna en la mano, descubriendo inscripciones que alguien escribió para nosotros hace miles de años, pero que describen exactamente lo que estamos viviendo hoy. Antes de entrar al texto, necesito preguntarte algo, y quiero que lo pienses de verdad, no como una pregunta retórica de predicación, sino como algo que tiene que ver con tu vida concreta esta semana. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste para qué estás viviendo? No me refiero a una crisis existencial dramática. Me refiero a ese momento tranquilo, quizás de noche, quizás mientras manejas solo, quizás en medio de una reunión que no te importa, en que algo dentro de ti susurra, esto es todo. Para esto me levanto cada mañana. Vivimos en una época donde nunca ha habido más opciones, más posibilidades de entretenimiento, de consumo, de experiencias, de logros. Las redes sociales nos muestran vidas que parecen perfectas, carreras que parecen significativas, familias que parecen completas, y sin embargo los índices de depresión, ansiedad y sensación de vacío no han hecho más que crecer en los últimos años. Hay algo profundamente irónico en eso. Nunca hemos tenido más, y sin embargo muchas personas sienten que tienen menos que nunca en términos de propósito, de paz, de dirección real. Eclesiastés fue escrito en un contexto muy diferente al nuestro, hace aproximadamente 2000 años o quizás más. Pero el hombre que lo escribió era uno de los más ricos, más sabios, más exitosos y más admirados de su tiempo. Tenía acceso a todo lo que cualquier ser humano podría desear. Y fue precisamente eso lo que lo llevó a escribir este libro, porque él también llegó a ese momento, esa noche en que todo lo que había logrado no alcanzaba para responder la pregunta más simple y más urgente de todas. ¿Para qué? La razón por la que Eclesiastés es urgente para nosotros hoy no es que seamos filósofos buscando respuestas abstractas, es que somos personas comunes que nos despertamos cada mañana en un mundo que constantemente nos ofrece sustitutos de propósito, cosas que parecen darte una razón para vivir, pero que con el tiempo se evaporan como Hebel, como vapor. Y necesitamos algo que no se evapore. Antes de continuar, quiero contarte algo que podría cambiar la textura de tus días. Tenemos un canal de WhatsApp, donde cada mañana enviamos un devocional breve, un pensamiento bíblico, para comenzar el día con dirección y paz. No es información adicional que te va a saturar, es una voz que te recuerda, en medio del ruido, quién eres
y hacia dónde vas. El enlace está en la descripción y en el primer comentario fijado. Úsalo. Vale la pena. Vamos al texto. Pero antes de citar versículos, necesito que entiendas quién es el que habla en este libro. La tradición ha asociado Eclesiastés con Salomón, el rey de Israel conocido por su sabiduría extraordinaria. Sea o no directamente Salomón el autor, el libro está escrito desde la perspectiva de alguien que tenía todo lo que el mundo puede ofrecer. Eclesiastés 1, versículo 12 dice: «Yo, el maestro, fui rey de Israel en Jerusalén». Y en los capítulos 2 y 3, este personaje describe un experimento de vida que es fascinante y perturbador al mismo tiempo. Él dice, en Eclesiastés 2, versículos 1 al 11, «Me dije, vamos, voy a ponerte a prueba con el placer. Disfruta de lo bueno». Pero también esto resultó ser absurdo. Al reír pensé, ¿qué tontería es esta? ¿Qué logra la alegría? Investigué cómo estimular mi cuerpo con vino y abrazar la locura con sabiduría aún de guía, hasta que pudiera ver qué era bueno para los hombres hacer bajo el cielo durante los pocos días de su vida. Y luego describe todo lo que hizo. Construyó casas, plantó viñedos, hizo jardines y parques, construyó embalses, tuvo siervos y siervas, rebaños y ganado, acumuló plata y oro, tuvo cantores y cantoras. Fue grande y próspero, más que nadie antes que él en Jerusalén. Y entonces llega esta frase que es una de las más honestas de toda la literatura humana. Eclesiastés 2, versículo 11. «Sin embargo, cuando consideré todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, noté que todo era absurdo, un correr tras el viento, y que ninguna ganancia se obtiene bajo el sol». Correr tras el viento. ¿Qué imagen más precisa? ¿Alguna vez has intentado agarrar el viento? Puedes sentirlo, puedes saber que está ahí, pero no importa qué tan rápido corras, nunca lo alcanzas. Y lo curioso es que mientras más rápido corres, más cansado te quedas, y más lejos parece estar lo que persigues. Ahora, Coelet no está diciendo que el placer sea malo, no está diciendo que construir, crear, trabajar, disfrutar, sean cosas equivocadas en sí mismas. Lo que está diciendo es algo mucho más preciso. Cuando esas cosas se convierten en el fin, cuando les pides que te den lo que solo Dios puede darte, se transforman en vapor, en Hebel, en algo que parece sólido, pero que se deshace. Y aquí quiero detenerme en algo teológico que es fundamental para entender el propósito de este libro. Hay una frase que aparece 29 veces en Eclesiastés. Es una frase que en muchas traducciones dice «bajo el sol». Todo es vanidad bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay ventaja para el sabio bajo el sol. ¿Por qué esa frase se repite tantas veces? Porque bajo el sol es el horizonte de la experiencia humana sin Dios. Es la vida vista desde abajo, desde adentro de la creación, sin la perspectiva del Creador. Cuando vives bajo el sol, cuando toda tu evaluación de la vida es horizontal, cuando solo puedes medir lo que tocas y lo que ves, entonces sí, todo se vuelve absurdo. Todo termina en la muerte. Todo se iguala. El sabio y el necio terminan en el mismo lugar, el rico y el pobre, el que hizo el bien y el que hizo el mal. Y eso, visto solo desde abajo, es desesperante. Pero Eclesiastés no se queda ahí. Y aquí está el tesoro que muchos no encuentran, porque dejan el libro en el capítulo 2, convencidos de que es un texto depresivo. A lo largo del libro, Coelet va dejando pistas, señales de que hay algo más allá del horizonte horizontal. Hay momentos en que asoma, casi de forma inesperada, una perspectiva diferente. En Eclesiastés 3, versículos 1 al 8, encontramos el poema del tiempo. Ese texto tan conocido que dice, «Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado». Es un poema hermoso, pero ¿cuál es su propósito en el argumento del libro? ¿Por qué Coelet escribe esto? Porque lo que sigue a ese poema es la clave. En Eclesiastés 3,
versículos 11 al 12. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Yo sé que no hay para el hombre nada mejor que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Esa frase, puso en la mente humana el sentido del tiempo, es en hebreo ha-olam, una palabra que puede traducirse como eternidad, o como ese sentido de algo más grande, algo que trasciende. Dios plantó en nosotros una conciencia de que hay algo más allá de lo inmediato, una sed de eternidad, una intuición de que la historia no termina aquí. Y esa es exactamente la razón por la que ningún logro bajo el sol nos satisface completamente. No porque seamos ingratos o porque la vida sea mala, sino porque fuimos diseñados para algo que trasciende lo que podemos alcanzar por nosotros mismos. Somos seres finitos, con una sed de infinito, y esa sed no va a ser satisfecha por nada creado. Ahora quiero que veamos cómo se desarrolla esta tensión a lo largo del libro, porque Eclesiastés no nos deja solo con el diagnóstico, nos lleva hacia algo. En el capítulo 4, Coelet habla sobre la injusticia, sobre el trabajo, sobre la soledad, y en Eclesiastés 4, versículo 9 al 12, dice algo que va a contracorriente de la cultura del éxito individual. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. En medio de una reflexión sobre el absurdo de la vida, Coelet señala a la comunidad como uno de los pocos anclajes reales. La relación, la presencia del otro, el que alguien esté ahí cuando caes. Eso no es vapor, eso tiene peso. En el capítulo 5 habla sobre el dinero. Y dice algo que debería grabarse en la mente de cualquier persona que busca propósito en la acumulación. Eclesiastés 5, versículo 10. El que ama el dinero, de dinero no se sacia. El que ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. No es que el dinero sea malo, es que el dinero como fuente de propósito nunca alcanza. Siempre necesita un poco más para funcionar. Es como tomar agua de mar cuando tienes sed. Cada sorbo parece saciar, pero en realidad solo aumenta la necesidad. Y entonces llegamos al capítulo 11 y 12, que son el corazón de la conclusión del libro. Y aquí el lenguaje cambia. Ya no es solo reflexión, es invitación. Eclesiastés 12, versículos 1 al 7 dice: Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y se acerquen los años en que dirás: no encuentro en ellos ningún placer. Acuérdate de tu Creador. En hebreo, Boré, el que te formó, el que te dio existencia. Acuérdalo antes de que los años de dificultad lleguen, antes de que el cuerpo empiece a fallar, antes de que la vida se haga más pesada. No es un versículo solo para jóvenes, es un versículo para cualquiera que todavía tiene tiempo de reorientar su centro de gravedad. Y el libro termina en Eclesiastés 12, versículos 13 y 14, con una de las conclusiones más limpias y más profundas de toda la Escritura. El fin de todo asunto ya se ha escuchado. Teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Teme a Dios, cumple sus mandamientos. Esto es todo para el hombre. Necesito detenerme aquí porque esas palabras, si no se entienden bien, pueden sonar como una carga, como una fórmula, como si Eclesiastés, después de todo este viaje por la experiencia humana, terminara diciendo simplemente: obedece y ya. Pero eso no es lo que está diciendo. La palabra temor en este contexto hebreo no es pánico, es reverencia. Es la postura de alguien que reconoce que hay una realidad más grande que él mismo, que hay un orden en el universo que no fue diseñado por nosotros, que hay un Dios que sabe lo que nosotros no sabemos, que ve lo que nosotros no vemos y que tiene propósitos que van más allá de nuestro horizonte bajo el sol. Y cumplir sus mandamientos, en este contexto, no es ganar puntos en un sistema de recompensas, es alinearse con la forma en que las cosas
fueron diseñadas para funcionar. Es como entender para qué sirve un instrumento y usarlo de la manera correcta. Cuando Eclesiastés dice que esto es todo para el hombre, no está reduciendo la vida humana, está elevándola. Está diciendo que el propósito más profundo que un ser humano puede encontrar no está en lo que acumula, ni en lo que logra, ni en lo que experimenta, sino en la relación con su Creador y en vivir según la sabiduría de esa relación. Eso es lo que no se evapora. Eso no es Jebel. Hablando de propósito y de orientar la vida hacia lo que realmente importa, existe algo que quiero recomendarte con mucha sinceridad. Es un libro devocional que se llama 30 días viviendo para lo que realmente importa. Es una guía práctica y espiritual para 30 días en los que, paso a paso, puedes reorientar tu vida hacia las prioridades que Dios tiene para ti. No es teoría, son reflexiones y prácticas concretas para que tu día a día empiece a tener un sabor diferente. El enlace lo encuentras en la descripción y en el primer comentario fijado. Si este video te está hablando, ese libro te va a acompañar en el proceso. Ahora, quiero pedirte que hagas una pausa interna. No es el momento de tomar notas. Es el momento de dejar que algunas preguntas lleguen a donde viven. Piensa en lo que más energía te está costando en este momento de tu vida. Ese proyecto, esa relación, esa meta, ese logro que persigues. Y pregúntate con honestidad: ¿le estoy pidiendo a eso que me dé lo que solo Dios puede darme? ¿Le estoy pidiendo a mi trabajo que me diga quién soy? ¿Le estoy pidiendo a mi familia que llene un vacío que ninguna familia puede llenar? ¿Le estoy pidiendo a mi éxito que me asegure que mi vida valió la pena? Coelet no te condena por eso. Él lo vivió también. Él también corrió tras el viento. Él también construyó, acumuló, buscó, experimentó. Lo que encontró del otro lado de esa experiencia no fue decepción amarga, sino claridad luminosa. La libertad de no pedirle a lo creado lo que solo el Creador puede dar. Hay algo profundamente liberador en eso. Cuando dejas de buscar propósito en los logros no desaparecen de tu vida. Simplemente dejan de ser tus amos para convertirse en herramientas. Cuando dejas de pedirle al trabajo que te diga quién eres, puedes trabajar con más paz y más creatividad. Cuando dejas de pedirle a las relaciones que te salven, puedes amar con más generosidad y menos miedo. El propósito no lo encuentras dentro de la creación, lo encuentras en el Creador, y desde ahí, todo lo que está dentro de la creación cobra un significado diferente. Eclesiastés 9, versículos 7 al 9, dice algo hermoso que muchas veces se pasa por alto en este libro. Anda, come tu pan con alegría, bebe tu vino con buen ánimo. Que Dios ya se ha agradado de tus obras, que sean siempre blancos tus vestidos y que no falte perfume sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de esta vida fugaz que Dios te ha dado bajo el sol. ¿Ves lo que está pasando ahí? Coelet no está diciendo que la vida sea miseria, no está diciendo que no disfrutes, está diciendo: disfruta con gratitud, come con alegría, ama con alegría, vive con alegría, pero hazlo como alguien que sabe que eso es un regalo, no como alguien que le exige al regalo que sea su salvación. La diferencia entre esas dos posturas es enorme, y es exactamente la diferencia entre una vida con propósito y una vida de Jebel. Quiero hacerte algunas preguntas más, y de nuevo, no tienes que responderlas en voz alta. Son para adentro. ¿Hay algo en tu vida que estés persiguiendo, como si alcanzarlo fuera a callar esa voz interior que pregunta ¿para qué? Hay logros que ya alcanzaste y que no trajeron la satisfacción que esperabas, y que en vez de preguntarte por qué, simplemente seguiste buscando el siguiente logro. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo con la sensación de que cuando llegues a ese punto, cuando tengas ese trabajo, esa casa, esa pareja, ese número en el banco, cuando tus hijos estén bien, cuando tu ministerio crezca, entonces sí vas a poder empezar a vivir con propósito? Eclesiastés te está diciendo hoy que ese punto nunca llega así, que el propósito no está al final de la carrera, está en la postura con la que corres, y esa postura tiene un nombre, tiene una práctica, se llama temer a Dios, que es otra forma de decir
Vivir cada día reconociendo que no eres el centro, que no eres el origen, que no eres el fin, que hay alguien más grande que tú sosteniendo el universo, y que esa persona te conoce, te ve y tiene propósitos para tu vida que van más allá de lo que tus ojos pueden alcanzar. ¿Sabes? Lo que acabamos de explorar juntos no es algo que se procesa en un video y ya. Necesita tiempo, necesita volver a la palabra, necesita esa voz diaria que te recuerde en qué dirección está el norte. Por eso quiero invitarte de nuevo a nuestro canal de WhatsApp. Cada día, un devocional, no un artículo largo que te quite tiempo, una semilla, una verdad puntual que te oriente mientras vives tu día real, con sus reuniones, sus conversaciones, sus decisiones. Ese tipo de acompañamiento espiritual cotidiano es lo que hace que el conocimiento bíblico se transforme en vida real. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado. No lo dejes pasar. Quiero volver al texto por un momento, porque hay algo en Eclesiastés que todavía no hemos explorado y que tiene una profundidad teológica que me parece importante no pasar por alto. A lo largo del libro, Qoheleth habla repetidamente sobre la injusticia del mundo, sobre el hecho de que los sabios mueren igual que los necios, que hay justos que reciben el pago que merecen los malvados y malvados que reciben lo que merecían los justos. Eclesiastés 8, versículos 14 al 15 dice: En este mundo sin sentido hay algo más. Hay hombres justos a quienes les sucede lo que merecen los malvados, y hay malvados a quienes les va tan bien como a los que llevan una vida íntegra. Y digo que también esto es absurdo. ¿Por qué incluye esto en el libro? ¿No es desalentador? Lo incluye porque es honesto, porque la fe que Eclesiastés propone no es una fe que cierra los ojos ante la realidad del mundo. No es una espiritualidad de positivismo forzado donde todo está bien, y Dios bendice a los que obedecen con salud, dinero y éxito. No. Qoheleth mira el mundo con los ojos abiertos, ve la injusticia, la registra, no la minimiza, y aún así, al final dice: teme a Dios, cumple sus mandamientos, porque la fe no es la ausencia de preguntas, es la presencia de una confianza que va más allá de lo que podemos explicar. Es la capacidad de decir: no entiendo todo lo que está pasando, pero confío en el que sí lo entiende todo. Eso es exactamente lo que Job dijo al final de su historia, lo que los salmos expresan una y otra vez, y lo que Jesús mismo vivió en Getsemaní cuando dijo: no como yo quiero, sino como tú quieres, en Mateo 26, versículo 39. Eclesiastés es un libro que le da permiso al creyente de hacer preguntas difíciles, de admitir que el mundo no siempre tiene sentido desde abajo, de confesar que hay cosas que no entiende, y de aún así, en medio de todo eso, elegir temer a Dios. Eso no es debilidad, es la forma más madura y más profunda de fe que existe. Ahora, hay algo más que quiero que veamos antes de llegar al final, y tiene que ver con el trabajo. Eclesiastés habla mucho sobre el trabajo, y lo que dice sobre el tema es revolucionario para una cultura como la nuestra, donde el trabajo se ha convertido para muchos en su principal fuente de identidad y propósito. Eclesiastés 2, versículos 22 al 23. ¿Qué obtiene el hombre de todo su trabajo y de tanto afanarse bajo el sol? Sus días son de dolor y sufrimiento. Sus ocupaciones son frustrantes. Ni siquiera de noche descansa su mente. También esto es absurdo. Pero luego, más adelante, en Eclesiastés 3, versículo 13, dice: en fin, que el comer y el beber y el disfrutar del fruto de nuestros afanes es un don de Dios. ¿Ves la diferencia? El trabajo como fin en sí mismo, como fuente de identidad, como respuesta al vacío, es Hebel, es agotamiento sin descanso, afán sin paz. Pero el trabajo hecho con gratitud, como expresión de la vida que Dios te dio, como mayordomía de los talentos y las oportunidades que recibiste, ese trabajo tiene sabor, tiene fruto. La distinción no está en lo que haces, está en por qué lo haces y para quién lo haces. Y eso nos lleva de regreso al centro de todo. Eclesiastés no es un libro que te dice que la vida no tiene sentido.
Es un libro que te dice que la vida tiene un único sentido que no se evapora y que ese sentido no lo encuentras dentro de ti ni dentro del mundo, sino en la relación con el Dios que te hizo. Cuando lees Eclesiastés a la luz del Nuevo Testamento, cuando lo lees desde el horizonte de la vida, muerte y resurrección de Jesús, todo el libro cobra una dimensión diferente. Porque Jesús es precisamente la respuesta a la pregunta que Eclesiastés formula. Coelet dice, hay algo en el ser humano que anhela eternidad y no puede alcanzarla por sus propios medios. Y Jesús dice en Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Coelet dice, no hay nada nuevo bajo el sol, pero hay algo sobre el sol. Hay algo más allá del horizonte horizontal, y ese algo tiene nombre, tiene rostro, tiene manos marcadas de clavos. El propósito que Eclesiastés busca a lo largo de todo el libro encuentra su cumplimiento en Cristo, en la posibilidad de vivir ya no como alguien que corre tras el viento, sino como alguien que fue encontrado por el Espíritu, no como alguien que busca significado en lo creado, sino como alguien que lo encuentra en el Creador encarnado. En Colosenses 1, versículos 16 y 17, Pablo escribe, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un conjunto armonioso. Todo fue creado para Él, no para ti, no para mí, no para nuestros proyectos, ni nuestros ministerios, ni nuestras familias, para Él. Y en ese para Él está la respuesta a la pregunta de ¿para qué? Vivir con propósito, según Eclesiastés y según toda la Escritura, no es descubrir tu misión personal y luego ejecutarla con eficiencia. Es ubicarte en la historia más grande. Es entender que eres parte de algo que Dios comenzó antes de que nacieras y que terminará cuando Él decida. Y que en ese algo hay un lugar específico para ti, para tu obediencia, para tus dones, para tus días. Eso es lo que no se evapora. Si lo que acabamos de explorar te está moviendo por dentro, quiero que sepas que ese movimiento puede tener continuidad. El ebook 30 días viviendo para lo que realmente importa es exactamente eso. Un acompañamiento estructurado para que los próximos 30 días de tu vida tengan una orientación diferente. Cada día, una reflexión, un pasaje bíblico, una práctica. No para que te conviertas en una persona perfecta, sino para que empieces a vivir más alineado con lo que realmente importa. Lo encuentras en la descripción y en el primer comentario fijado. Muchas personas ya empezaron este camino. Tú también puedes. Quiero ser práctico antes de cerrar, porque Eclesiastés mismo es práctico. No es solo filosofía, es sabiduría para vivir. ¿Cómo se ve una vida con propósito, según Eclesiastés en el día a día concreto? Se ve en comer con gratitud. En ese versículo que ya leímos, come tu pan con alegría. ¿Cuándo fue la última vez que tu primera reacción ante la comida fue gratitud en vez de preocupación por la dieta o distracción mirando el teléfono? Algo tan simple como eso puede ser una práctica de propósito. Se ve en trabajar sin idolatrar el trabajo. Hacer lo que haces con toda tu energía, con excelencia, con compromiso, pero sin pedirle al trabajo que te diga quién eres. Trabajar como mayordomía y no como identidad. Se ve en amar a las personas sin instrumentalizarlas. En Eclesiastés encontramos que las relaciones son uno de los pocos anclajes que no son Ebel. El que tiene a alguien que lo levanta cuando cae tiene algo precioso. Cultivar eso, estar presente, no relacionarte con las personas solo cuando son útiles para tus metas, eso es vivir con propósito. Se ve en recordar a tu Creador en los días buenos, no solo en los días de crisis. Es fácil buscar a Dios cuando todo falla. Lo que Coelet pide es algo más profundo. Una orientación constante, un hábito de la memoria, un acuérdate que no espera la emergencia. Y se ve en hacer las paces con lo que no puedes controlar. Eclesiastés es uno de los libros bíblicos más honestos sobre los límites del ser humano. Hay cosas que no puedes cambiar. Hay injusticias que no puedes resolver. Hay preguntas que no tienen respuesta aquí abajo. Y vivir con propósito no significa tener todo bajo control.
significa confiar en el que sí tiene todo bajo control. En 1 Corintios 1, versículo 30, dice que Cristo se ha convertido para nosotros en sabiduría, justicia, santificación y redención. Todo lo que Coelet buscó en el capítulo 2 y que terminó siendo Hebel, lo encontramos en Cristo: sabiduría, justicia, santidad, redención. No porque seamos mejores buscadores, sino porque Él fue quien encontró a los que estaban perdidos. Quiero pedirte algo. Si llegaste hasta aquí, si este viaje por Eclesiastés te tocó de alguna manera, escribe en los comentarios esta frase: lo que permanece es lo que importa. Es una forma de decir que entendiste algo hoy. Y también es una forma de que yo sepa que llegaste hasta aquí, porque me importa saber que esto llegó a donde tenía que llegar. Quiero cerrar con algo que Coelet nunca dijo explícitamente, pero que está escrito entre líneas en cada página de su libro. Él buscó durante toda su vida, probó todo lo que el mundo bajo el sol puede ofrecer, y al final, no terminó en la amargura ni en el cinismo, terminó en la claridad, en la sabiduría limpia de alguien que ya no tiene que perseguir el viento, porque aprendió a descansar en el que controla el viento. Hay un tipo de propósito que depende de tus circunstancias, que funciona cuando te va bien, cuando eres joven, cuando tienes energía, cuando los proyectos crecen. Ese propósito es Hebel, se evapora en cuanto las circunstancias cambian. Y hay otro tipo de propósito, el que viene de abajo, del reconocimiento de que hay un creador que te hizo, que te conoce, que tiene días escritos para ti, que te da cada mañana como regalo, que estará ahí cuando los días malos lleguen, y que al final de todo juzgará con justicia perfecta cada cosa que hagas y cada cosa que seas. Ese propósito no se evapora, no es Hebel, es el único ancla que aguanta el peso de una vida entera. Eclesiastés 12, versículos 13 y 14, una vez más. El fin de todo asunto ya se ha escuchado. Teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Eso es todo para el hombre. No es una carga, es una liberación. Es saber que la pregunta más profunda de tu vida, esa que aparece en las noches tranquilas, esa que el ruido del mundo intenta callar, ya tiene respuesta. No la encontraste tú, te fue dada. Tu propósito no es lo que logres, es quién conoces y cómo vives a partir de ese conocimiento. Y eso, amigo, eso sí permanece. Gracias por estar aquí hoy, por tomarte el tiempo de entrar en este libro antiguo y dejarlo hablar. Hay personas que pasan la vida entera sin hacer esa pausa. Tú la hiciste. Eso ya es algo que no es vapor. Si este contenido fue de valor para ti, si sientes que hay alguien en tu vida que necesita escuchar esto, compártelo. Una sola conversación a partir de lo que aprendiste hoy puede cambiar el rumbo de alguien. Y si quieres seguir creciendo, si quieres que esto no sea solo un video que viste un domingo por la tarde, sino el comienzo de algo, el enlace del canal de WhatsApp y del libro devocional están ahí esperándote. En la descripción, en el comentario fijado. Y si este viaje por Eclesiastés te abrió el apetito por seguir explorando la sabiduría bíblica de esta manera, el siguiente video que va a aparecer en pantalla creo que te va a hablar justo donde estás. No te vayas todavía.